mis amados hermanos, buenos días. Gloria a Dios por eso que escuché, las voces que están animados hoy, el día de hoy. Le damos gracias a Dios porque hoy comenzamos un servicio dándole honra al Señor, añorando la presencia de Él en nuestras vidas, sabiendo que sin Él pues nosotros no somos absolutamente nada, ¿verdad? Vamos a tomar asiento, vamos a acomodarnos, disponer nuestro corazón para esta palabra que el Señor nos trae el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, sobre el Salmo 42, versículos 1 y 2. Y titulé la enseñanza del día de hoy, Mi alma tiene sed de Dios. Y eso es exactamente lo que todos los creyentes, como siervos del Señor que somos, necesitamos, hermanos, tener diariamente en cada momento de nuestra vida. Tener sed de Dios, sed de su presencia. El Salmo 42, versículos 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me postraré delante de Dios? Hermanos, la mayoría de los cristianos, la mayoría de los creyentes, todos los que hemos hecho la confesión de fe, por no decir todos, porque es la mayoría, pero yo pienso que todos, estamos relacionados con este Salmo 42. Este salmo, escrito por los hijos de Coré, es muy significativo porque nos revela la urgencia de una sed espiritual. Nos está mostrando, nos está indicando, nos está revelando la urgencia de una sed espiritual por la presencia de un Dios vivo. No es una sed espiritual por cualquier Dios, no, es una sed espiritual por el Dios vivo, por el Dios que te creó, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos levanta, el Dios que nos sustenta, el Dios que nos tiene en sus manos, hermanos. Entonces, vemos y creemos, hermanos, y sabemos que este salmo definitivamente es un gran desafío para la iglesia de hoy. Este salmo es un gran desafío, sobre todo para los que nos llamamos creyentes y para los que están congregándose y dicen llamarse creyentes, pero es un salmo, es un gran desafío para todos los creyentes del siglo XXI. Para los creyentes que no han entendido, hermanos, ni entienden que la importancia de la presencia de Dios, del Dios vivo en nuestras vidas es necesaria. Que la importancia de la presencia de Dios vivo en la adoración, en la oración, en el estudio de la palabra, no entienden la importancia de la presencia de Dios en la vida diaria de cada uno de nosotros, hermanos. Vemos que es muy diferente cuando estamos orando por orar o alabando por alabar, pero es muy diferente, hermanos, cuando estamos orando ante la presencia de Dios. Es muy diferente cuando estamos alabando a Dios en su presencia. Porque cuando estamos en su presencia, hermanos, estamos conectados con Él en cuerpo, alma, espíritu y sentimientos, emociones y todo. Cuando estamos orando por orar, simplemente estamos repitiendo lo que ya no sabemos de memoria. O simplemente estamos repitiendo la lista de peticiones que tenemos. Pero cuando estamos, hermanos, en presencia de Dios vivo, cuando estamos en la presencia de Dios, en la adoración, nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios. Y cuando hay una conexión, cuando hay una adoración directa, hermanos, suceden los milagros. Cuando el Señor está presente, hermanos, suceden los milagros. Entonces, decíamos que esto es definitivamente un gran desafío para la iglesia del día de hoy. Un gran desafío, hermanos, para todos los creyentes que no han entendido, que no creen todavía, que no saben la importancia de la presencia de Dios. De la presencia de Dios vivo en la vida de cada uno. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque para nadie, hermanos, es un secreto que hoy vivimos un presente que está saturado de todo tipo de seducciones, está saturado de distracciones y de tentaciones. Estamos viviendo una época donde todo tipo, hermanos, de seducciones, distracciones y tentaciones nos desvían. ¿Nos desvían de qué? De la presencia del Dios vivo. Nos están desviando de la presencia del Dios vivo.
Pero mis amados hermanos, necesitamos tener en cuenta que nada ni nadie, ni nada de esto, ni las seducciones, ni las distracciones, ni las tentaciones puede impedir que tengamos en nuestras almas y nuestro corazón una sed permanente en la presencia del Señor. Nada de esto tiene por qué impedirnos que la presencia de Dios esté en nuestra vida. No podemos permitir que las tentaciones o las distracciones o las seducciones que vienen a nuestra mente, a nuestro vivir, se interpongan para que no tengamos sed de la presencia de Dios en nuestra vida. Romanos 8:39 nos dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, es necesario que entendamos que la presencia de Dios es lo importante en la vida de cada creyente, de cada cristiano. Como dijimos que vamos a hablar del Salmo 42, vemos que en la mayoría de las Biblias encontramos el título de ese salmo como mi alma tiene sed de Dios, ¿verdad? Y continúa diciendo a quién iba dirigido. Dice que al músico principal, pero también nos dice masquil, y enseguida nos dice quién escribió los hijos de Coré. Entonces, los salmos que se identifican como masquil son vistos como una invitación a meditar profundamente en la sabiduría, la guía y la enseñanza de Dios, y nos recuerdan la necesidad constante de reflexionar en su palabra en busca de orientación y cuidado para nuestras vidas. Esa palabra masquil muchos no saben ni entienden ni sabían qué era. Muchos pensaban que era el nombre del músico principal, pero en otras palabras, masquil significa que ese es un salmo de instrucción, un salmo de enseñanza, un salmo que nos está instruyendo, y que en él, en el contenido del salmo, en ese mensaje que está dando el escritor, se encuentra un sabio consejo hermano, de confiar en un Dios vivo en medio de tiempos difíciles, en medio de cualquier situación que tengamos. Entonces, cuando tú encuentres esa palabra en los salmos, masquil, sabes que ese es un salmo que nos está llevando una instrucción, que nos está dando una enseñanza, algo específico que quiere que nosotros veamos. Y dice, los hijos de Coré, algunos están de acuerdo que fue escrito por los hijos de Coré y que está dirigido al director de la música. Los hijos de Coré eran los levitas que producían y cantaban la música mientras que el tabernáculo estaba en el desierto. Y después de que se construyó el templo en Jerusalén, los hijos de Coré siguieron llevando la alabanza y la música a la iglesia. Ahora, también encontramos que otros argumentan que fue escrito por David. Algunos argumentan que este Salmo 42 fue escrito por David. Pero nosotros tenemos que ver, hermanos, que no importa quién lo escribió. No importa quién es el escritor. Lo que nos importa es el mensaje y la aplicación de él mismo para nuestra vida. Unos se quedan pensando y dialogando y conversando y hasta peleando que no, que lo escribió David, que no, que lo escribió. No importa quién lo escribió. Lo que nos debe importar, hermanos, es el mensaje que trae ese salmo para nuestra vida. Lo que nos debe importar, hermanos, es la aplicación que debemos tomar de él. ¿Para qué? Para colocarlo en práctica nosotros mismos. ¿Cuál es el mensaje que podemos encontrar en este salmo? En este salmo encontramos el mensaje, la gran necesidad de satisfacer la insaciable sed que produce la ausencia de Dios en nuestras vidas. Ese es el mensaje, la necesidad de satisfacer nosotros esa sed insaciable, hermanos. ¿Por qué? Para que la presencia de Dios, del Dios vivo, esté en nuestras vidas. En versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él? Entonces, hermanos, necesitamos como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos, hermanos, de la presencia de Dios en nuestra vida. Esta mañana cuando iniciamos la oración, estamos sentados ahí, César, Elianes, Magda y yo. El Señor me colocó, estábamos orando y cuando comenzó César a orar, empezó a decir eso.
Señor, gracias porque estamos en tu presencia. Y repitió tu presencia varias veces. Y cuando César empezó a orar que en tu presencia, yo dije, Señor, verdaderamente necesitamos tu presencia. Siguió Elianes orando. ¿Y qué dijo Elianes? Exactamente igual. Señor, tu presencia, tu presencia, tu presencia. Cuando estamos en alabanza, ¿qué deseamos nosotros? Estar ante la presencia de Dios. Y cuando tú vas a la presencia de Dios, tienes que ir, hermanos, con un corazón contrito. Tienes que ir con ¿qué diríamos? Una manera humillada delante del Señor, con reverencia. Entonces, hermanos, el mensaje que encontramos en este salmo es que nosotros necesitamos urgentemente saciar esa sed que produce la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a mirar unos ejemplos de los muchos que la palabra del Señor nos enseña. Y vemos que cuando miramos el pasado del pueblo de Dios, encontramos que el arca del pacto era un símbolo distintivo de la presencia de Dios, ¿verdad? Todos sabemos que el arca del pacto era algo que definía, era un distintivo que era la presencia de Dios que estaba en medio de su pueblo. Vemos que en su interior estaba la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley y una porción de maná con que Dios alimentó su pueblo. Eso nos dice Hebreos 3:9. Dice: tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Hermanos, entonces esto nos confirma los principios claves y la importancia de la gran necesidad que tenía el pueblo acerca de la presencia de Dios. Esto nos confirma que para ellos la presencia de Dios era primordial. La presencia de Dios era lo único que ellos añoraban. La presencia de Dios era lo importante en su diario vivir. Volvamos al Salmo 42:1. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, esto es uno de los pasajes más cautivadores de la palabra de Dios. Uno de los pasajes más cautivadores de la Biblia. En esta ocasión podemos ver el deseo en el corazón del escritor. ¿Por qué? Por el anhelo y la búsqueda insaciable de la presencia de Dios. No podemos encontrar otra cosa sino ver el desespero, el anhelo, el deseo, una búsqueda insaciable por el que el escritor encontraba la presencia de Dios. Una presencia que lo llevara a tener una conexión espiritual más profunda con el Señor. Hermanos, es tan grande ese deseo de la presencia de Dios que lo lleva al punto de compararse a sí mismo con un siervo cuya sed lo lleva a bramar por las corrientes de las aguas. ¿Por qué braman los siervos? Me puse a pensar y me puse a mirar. Y los entendidos en la materia dicen que los siervos braman por dos motivos. El primero de ellos es cuando tienen sed, porque bramar quiere decir mugir, aullar, en otras palabras, gritar. O sea, es un desespero que ellos gritan la emergencia, ellos gritan esa necesidad, ellos están diciendo, están aullando, están gritando la necesidad que tienen. Entonces, cuando el siervo brama es porque está demostrando una desesperanzada necesidad interna que se constituye en un deseo ferviente e imposible ¿de qué? De aguantar. Ellos están bramando porque la necesidad es urgente. Ellos están bramando porque tienen una necesidad urgente y saben que si no cumplen con la necesidad pueden hasta perder la vida. Hermanos, si el siervo no consigue agua en un lapso de tiempo determinado, puede ¿qué? Deshidratarse. ¿Y qué pasa cuando una persona se deshidrata? Puede llegar a morir, ¿verdad?
De esa misma manera sucede en nuestra vida espiritual. De esa misma manera sucede en tu vida y en la vida como creyentes, como supuestamente como seres espirituales. Si no estamos bebiendo el agua que el Señor nos ofrece, lamentablemente terminaremos muertos espiritualmente como el siervo que no consigue el agua para beber. Juan 4:14 nos dice: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del cual brotará vida ¿qué? Eterna. Hermanos, estamos hablando de la importancia, de la necesidad, de la urgencia, de la presencia de Dios en nuestra vida. El segundo motivo por el cual el siervo brama es porque en la época de apareamiento este animal tiende a sudar mucho y este sudor emite un hedor especial que lo delata y lo lleva a convertirse en presa fácil de los leones y los demás depredadores. Cuando están en tiempo de apareamiento, él suda mucho y ese sudor tiene un hedor que los demás animales, los leones, los depredadores, los guía hacia llevarlos hacia él. Entonces, por lo que ese segundo motivo del bramido del siervo es una gran necesidad de lavarse, de deshacerse de ese sudor, de deshacerse de ese hedor, de deshacerse de ese olor que lo delata. El mal olor del siervo lo delata, lo hace vulnerable ante los depredadores. Hermanos, de esta misma manera, cuando no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, nuestro aroma espiritual también produce un hedor que nos hace vulnerables a ser presas fáciles del enemigo. El enemigo sabe cuando un creyente está bebiendo del agua del Espíritu y cuando un creyente no está bebiendo del agua del Espíritu. Es increíble, hermanos, cuando la palabra de Dios nos muestra con ilustraciones específicas sobre la vida, sobre lo que acontece, digamos, en la vida de un siervo. Entonces, en otras palabras, así como la vida de un siervo depende del agua, así mismo nuestras vidas dependen de Dios. Necesitamos su presencia en nuestras vidas. No podemos seguir andando por ahí como cualquier persona sin rumbo, sino necesitamos, hermanos, la presencia de Dios para que nos guíe, nos enseñe, nos muestre y nos revele su verdadero propósito en nuestras vidas. Miremos que es tan grande la presencia de Dios en nuestras vidas que la palabra de Dios nos enseña varios ejemplos de los hombres que están en la Biblia y sus historias que nos llevan, hermanos, a entender la presencia de Dios. Miremos el primero. La presencia de Dios es fuente ¿de qué? De bendición. Tengan en cuenta eso. La presencia de Dios es fuente de bendición. La Biblia nos dice que cuando el arca de Dios fue regresada a Israel, después de un breve cautiverio en Filistea, dice que la guardaron en la casa de Abinadab durante 20 años, ¿verdad? David vio, él supo y se enteró cuánto fue bendecido Jehová y quiso traer el arca a Jerusalén. ¿Para qué? Para que la nación entera también fuera bendecida. Pero la Biblia nos relata, y ustedes saben ese relato ya de memoria, que cuando el arca era transportada en un carro nuevo, ocurrió un hecho sorprendente, porque el arca se movió y Usa, uno de los hijos de Abimadab, sujetó el arca para que no se cayera. ¿Y qué pasó? Murió instantáneamente, ¿verdad? Entonces, ante este hecho, David decidió no llevar el arca a Jerusalén y la hizo llevar a casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Está en 2 Samuel 6:10. Ahora, vemos en 1 Corintios que la Biblia nos dice que la familia de Obed-Edom fue bendecida abundantemente por convertirse en morada del arca de Dios. Vayan a 1 Corintios y nos muestra que la familia de Edom fue tan bendecida, que fue bendecida abundantemente. ¿Por qué? Por convertirse en la morada del arca de Dios. En solo 3 meses, el arca que permaneció en la casa de este levita, Dios bendijo a su familia en todo lo que tenía. Primera de Crónicas 13:14. Solo 3 meses
que Él abrió sus puertas para guardar, para recibir el arca, fue bendecido en todo lo que tenía. Entonces, a David le llevaron la noticia que Jehová había bendecido la casa de Obed-Edom y en todo lo que tenía, y que por lo que tenía el arca de Dios en su casa. La bendición que cayó sobre la casa de Obed-Edom era una señal que Dios estaba reconciliado con su pueblo y que su ira había cesado, ¿verdad? Perdón. Ahora debían de trasladar el arca a la capital del reino, pero siguiendo las reglas establecidas por Dios. Eso nos lleva a pensar, hermanos, lo importante que es tener presente que solo habrá bendición de Dios en la familia si nuestra prioridad es convertirnos en santuarios de la presencia del Señor. Escúchenme bien y quiero repetir esto. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que lo importante es tener la presencia de Dios y que solo habrá bendición en nuestra familia si nuestra prioridad es que convertirnos en santuario de la presencia de Dios. Mis amados hermanos, nosotros podemos anhelar que nuestros hijos sean médicos, que sean ingenieros, arquitectos, que alcancen un título universitario que los lleve a ser profesionales para que se garanticen su futuro, ¿verdad? Podemos nosotros anhelar tener una buena casa con todas las comodidades del mundo, pero nuestro mayor anhelo como padres y madres cristianos, nuestro mayor anhelo como familia cristiana debe ser convertir nuestro hogar en un santuario de la presencia de Dios. Eso es nuestro mayor anhelo, convertir nuestro hogar en un santuario donde la presencia de Dios permanezca todos los días y a toda hora. No solamente desear una casa con 5 o 6 cuartos, con piscina y con lo demás, sino desear que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Donde Dios sea la prioridad, donde el Señor sea la prioridad de nuestras decisiones, de nuestra vida, de los pensamientos. Porque de nada nos vale obtener todo el oro del mundo si Dios no está presente, hermanos. De nada nos vale obtener riquezas y comodidades y fama y poder si Dios no está presente. El Señor debe ser prioridad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestras finanzas. Él debe ser la prioridad. Y para que sea la prioridad en nuestra vida, nuestro negocio, nuestra finanza, nuestra familia, es necesario que la presencia de Dios esté continuamente en nuestro corazón. Vemos que David eleva una oración y dice: dígnate bendecir a todos mis descendientes y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio. Tú, Señor, lo has prometido y con tu bendición será bendecida mi familia. ¿Para qué? Para siempre. David estaba reconociendo que la presencia de Dios era lo necesario, lo único que ellos necesitaban para que la bendición de Dios cayera sobre su familia. Recordemos que siempre que solo habrá bendición de Dios en la familia, si nuestra prioridad es convertir en santuario de la presencia de Dios. Es indispensable, hermanos, tener sed de la presencia de Dios. Es necesario tener sed de la presencia de Dios. Nosotros no podemos, hermanos, cambiar la presencia de Dios por las cosas que el mundo nos da. No podemos, hermanos, salirnos de la presencia de Dios para alcanzar un objetivo. No podemos, hermanos, apartarnos de la presencia de Dios ni un solo segundo, porque en ese segundo puede suceder muchas cosas. Segundo ejemplo que nos da la palabra de Dios sobre la presencia de Dios es que la presencia de Dios garantiza la victoria. Escúcheme bien, la presencia de Dios en tu vida y en la vida de cada creyente es lo que garantiza la victoria. Vemos la historia de Josué. Josué, en obediencia al Señor, ordenó a los sacerdotes que asumieran la responsabilidad de ¿qué? De avanzar hacia la conquista de la tierra prometida. Ahora, hay un detalle que no podemos dejar pasar por alto, y es que la historia nos narra
que adelante del pueblo, primero que el pueblo, antes que el pueblo, ¿quién debería ir? Los sacerdotes. Los sacerdotes deben de ir llevando el arca del pacto. Y de esta manera, solo por la presencia de Dios, el río Jordán se dividió en dos. No fue que el Señor dijo, no, tienen que llevarla porque hay como... No, es que Él necesitaba que el pueblo entendiera que la presencia de Dios es la que hacía el milagro. Que la presencia de Dios era que los guardaba, que los cuidaba, que los liberaba, que los libertaba. Entonces, los sacerdotes que llevaban el arca iban delante del pueblo, delante de todo el mundo. Pero llevaban ¿qué? El arca del pacto. Llevaban la presencia de Dios. Y por la presencia de Dios fue que el río Jordán se abrió en dos. La Biblia nos narra en Josué 15:16, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán sucede desbordarse por todas ellas el tiempo de siega, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar de Arabia, al mar salado, quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba dirección ¿a dónde? A Jericó. Entonces, hermanos, es maravilloso cuando leemos que la presencia de Dios dividió las aguas del Mar Rojo, ¿verdad? A mí se me hace una maravilla ver que la historia que nos relata la Biblia, una historia real y verdadera, ver que solamente la presencia de Dios fue la que dividió las aguas del Mar Rojo. ¿Para qué? Para sacarlos de Egipto, Éxodo 14. Y ahora su presencia dividía el Jordán, ¿para qué? Para que entraran en Canaán. La presencia de Dios dividió el Mar Rojo para que ellos pasaran, pero la presencia de Dios ahora lo vemos dividiendo el Jordán para que entren en Canaán. Hermanos, esos milagros demuestran a Israel y nos demuestran a nosotros que Dios cumple sus promesas y que en su presencia está la diferencia. Dios cumple sus promesas, pero la diferencia está en la presencia de Dios en la vida de cada creyente. Veamos el tercer ejemplo. Dice, la presencia de Dios hizo que los muros de Jericó cayeran. Hizo que los muros de Jericó cayeran y que todos los enemigos fueran derrotados. Josué 6:1-20. Ya todos sabemos la historia, ¿verdad? Entonces, no hay una victoria en el pueblo de Dios, mis amados hermanos, si el liderazgo y el pueblo del Señor descuida que se repose sobre ellos la plenitud de la presencia de Dios. No hay victoria para ninguna iglesia, no hay victoria para ningún pueblo, no hay victoria para ningún líder si descuidan que la plenitud de la presencia de Dios esté sobre ellos. No podemos nosotros correr el riesgo de perder nuestra comunión con la presencia de Dios. No podemos movernos del lugar de bendición, porque el lugar es la presencia de Dios lo que garantiza la victoria. Hermanos, no es el lugar, no es el lugar, es la presencia de Dios que garantiza la victoria. Cuando estaba haciendo esta enseñanza, recordaba lo que yo le compartía a los presos cuando iban a la cárcel. Y ellos me decían, pastor, es que me vengo porque aquí está la bendición, la plata. Y los conocía, les compartía, recibían al Señor y salían, los dejaban salir los mandaban para sus pueblos, para sus países, y a los 6, 7 meses me los volví a encontrar nuevamente ahí en la cárcel, en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ellos salían, hacían cualquier locura, se emborrachaban, los quedaban manejando borrachos y los volvían a llevar a la cárcel. Y me decía, ¿a qué se vienen aquí a hacer lo mismo? Si la bendición suya no solamente debe estar acá en este país de Estados Unidos, la bendición suya puede estar allá en México. Entonces, hermanos, esto nos muestra, hermanos, que la bendición no es el lugar geográfico, ni el sitio, ni lo esto. La bendición es la presencia de Dios en nuestras vidas. Tú podrás irte para un desierto y si la presencia de Dios está contigo, allá hay ríos que brotan, manantiales que brotan. Esa es la palabra de Dios. Entonces,
Una de las estrategias divinas para conquistar la ciudad amurallada de Jericó, que para aquel tiempo era imposible de conquistarlas y tumbarlas, era que el arca del pacto siempre fuera al frente de aquellos que marchaban. ¿Se acuerdan? El Señor no les dio esas instrucciones por decirles, no, el Señor les hizo entender y que quedara bien claro en ellos que las veces que ellos fueran a darle la vuelta a los muros, tenía que ir siempre adelante, ¿quién? La presencia de Dios. Que siempre tenía que ir ¿qué? El arca de Dios. Entonces, el arca debía estar presente en las 13 vueltas que le dieron al muro, y los sacerdotes deberían cargarla en sus hombros. El Señor fue muy claro. Cuando vayan a dar la primera vuelta, vayan los sacerdotes con el arca del pacto en sus hombros y den la vuelta. Al segundo día, 2 vueltas, pero que esté siempre el arca del pacto delante. Que esté siempre la presencia de Dios adelante. Hermanos, estos ejemplos que la palabra de Dios nos enseña sobre que nosotros debemos anhelar la presencia de nuestra vida, esto nos tiene que motivar, hermanos, a cambiar nuestro pensamiento. Si somos de los que hemos estado orando, alabando y leyendo la palabra de Dios simplemente por hacerlo, yo quiero decirte, hermano, el día de hoy que has perdido el tiempo. Porque si la presencia de Dios no está en el momento que tú estás orando, si la presencia de Dios no está en el momento que tú estás alabando, si la presencia de Dios no está en el momento que tú estás leyendo la palabra de Dios, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Por último, hermanos, yo quiero que veamos la importancia que Moisés, o sea, el entendimiento que Moisés tenía de la necesidad de que la presencia de Dios estuviera con él. Nos dice que en Éxodo 32, nos dice que Moisés se tardó mucho en bajar del monte. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Dios decide darle los mandamientos y le pide a Moisés que suba a la montaña, y en la parte de arriba Dios estaba escribiendo con su dedo en una tabla los 10 mandamientos, mientras que sucedía esto en la parte de abajo de la montaña, en la parte plana, estaba el campamento de los israelitas, ¿verdad? Todos sabemos esa historia. Esos empiezan a desesperarse porque Moisés no regresaba pronto y presionan a Aarón para que haga un dios de oro, ¿se acuerdan? Aarón les concede su deseo y hace un becerro de oro y lo adoran y le dan gracias por haberlo sacado de Egipto y demás. Pero ¿qué pasa? Que Dios lo vio y se enojó mucho por lo que los israelitas hacían. Y les dijo que eran un pueblo muy duro de dirigir y rebelde. De tal manera que habla con Moisés y les dice en Éxodo 33, 2, 3, le dice: anda, vete de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré contigo, no sea que te destruyan el camino, pues eres un pueblo muy terco. Hermano, vemos acá que el Señor le estaba diciendo a Moisés, le estaba diciendo: yo voy a cumplir mi palabra, yo te voy a enviar con un ángel y te voy a entregar todo lo que prometí, y el ángel va a sacar al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, y él subirá con ustedes, pero mi presencia, pero yo no iré contigo, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo el Señor a Moisés? Le estoy entregando todo, le estoy entregando ya todo en tus manos, no estoy quedando con nada, con todo lo que te prometí. Lo único es que voy a enviar un ángel, pero yo no iré contigo. ¿Y saben qué le responde Moisés? Exactamente, Éxodo 33, 15. Si tu presencia no va con nosotros, no me saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no me saques de aquí. No importa que me des la tierra prometida, no importa que me mandes un ángel de acompañante, no importa que saques al eteo, al jebuseo, al amorreo, al efeo, a jebuseo, no importa que saques a todo el mundo, pero si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Hermanos, esto es increíble.
Dios le ofrece a Moisés que le entregaría la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Le promete enviar un ángel con ellos, le promete echar afuera a todos sus enemigos, le promete entregarle todo lo que el Señor le ha prometido. Pero yo no subiré contigo. Y la respuesta a Moisés, él no aceptó el ángel, solamente el ángel. Él no aceptó solamente el ángel ni se conformó con el ángel. Él le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Hermanos, esto en mi vida personal, el Señor cuando estaba preparando esta enseñanza, el Señor me recordó lo que hemos orado con mi esposa en el caso de mi salud. Desde que comenzó el caso y vemos que avanzaba y avanzaba, dijimos: Señor, está todo en tus manos. Y cuando ya comenzamos a escuchar que pronto venía una cirugía, ya eran otros términos, ¿verdad? Y ese día oramos con mi esposa: Señor, si tu presencia está conmigo hasta el día de la cirugía, llévame. Pero si no es plan tuyo, ni si tu presencia está conmigo, impide este tratamiento, este procedimiento quirúrgico. Y entendí, hermanos, que si la presencia de Dios no está con nosotros, no debemos movernos. Moisés respondió, Éxodo 33:15: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés sabía que la presencia de Dios estaba solo, que la bendición de Dios estaba solo en la presencia. Moisés algo había visto, algo había comprendido, algo sabía que cambiaría a un creyente la presencia de Dios. Hermanos, y es que la presencia de Dios cambia a un creyente mediocre, lo cambia a ser un creyente con propósito. Cuando la presencia de Dios está en un creyente, ese creyente deja su vida de mediocre y comienza a servir con excelencia, comienza a andar en las caminos de Dios con excelencia. La presencia de Dios en nuestra vida es lo que cambia la manera de ver a la iglesia. Eso es lo que cambia. Porque si tú vas a la iglesia simplemente por ir y no vas con la presencia de Dios, vas a entrar aquí y va a ser que es como un club, que es como ir al cine o ir a cualquier parte. Pero si la presencia de Dios está en ti, la presencia de Dios está en este lugar y tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada, tus esperanzas van a resurgir, tu vista se va a profundizar, el Señor va a quitar la venda de tus ojos, el tapón de tus oídos. Para terminar, hermano, yo te pregunto: ¿cuándo fue la última vez que oraste a Dios pidiendo su presencia en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin ninguna otra lista de peticiones, sino solamente pidiendo tu presencia en la vida? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos: Padre, solo quiero que tu presencia esté en mi vida? Tenemos que comenzar a orar diciendo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. En otras palabras, decirle a Dios, decirle al Padre: Señor, yo no quiero estar donde tú no estás. Señor, decirle al Señor: Señor, no busco nada más que tu presencia. Decirle al Padre: Señor, no quiero prosperidad, no quiero riqueza, solo quiero que tu presencia esté conmigo. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón le pidió al Señor sabiduría porque él sabía que la presencia de Dios estaba en la sabiduría. Y el Señor le concedió sabiduría y riquezas por montón. En esta semana que pasó, no porque me digan que el pastor tan espiritual, pero hace más de 3 meses, 4 meses, me estoy levantando a las 3 de la mañana a orar todos los días. Y la semana que pasó, cuando me levanté a orar, me quedé pensando: Señor, pero no tiene objetivo venir a pedirte. Yo quiero hoy, Señor, exclusivamente postrarme ante ti a escucharte. No quiero que mi boca salga una petición: Señor, dame, sume, llévame, tráeme. No quiero eso. Señor, yo quiero que tu presencia esté en mi vida. Y créanme, hermanos, que esa noche, ese tiempo fue maravilloso. Ese tiempo fue precioso. De mi boca no salió una petición para pedirle al Señor nada. Porque me hizo ver que tenía yo todo lo que necesitaba. Tenía más de lo que necesitaba. Y si me faltaría algo, Él me lo concedería.
Entonces yo te invito, hermano, yo te invito o te exhorto que cambies tu oración y que cambiemos por un momento las peticiones que tenemos para Dios, que saquemos de la lista de peticiones de nuestra mente y nos coloquemos en presencia de Dios, solamente que le pidamos que la presencia de Él esté en nuestra vida. Y si la presencia de Dios está en tu vida, hermanos, la bendición está en tu casa, la bendición está en tus hijos, la bendición está en tu familia. Sigamos el ejemplo de Moisés. Moisés se le ofreció todo. A Moisés se le ofreció todo, exactamente todo. Pero a cambio de eso, la presencia de Dios no estaba con él. Y Moisés renunció a todo eso solamente porque la presencia de Dios no estaba con él. Es tiempo, hermanos, que nosotros como creyentes, como cristianos del siglo XXI, comencemos a entender que la presencia de Dios es fundamental en nuestra vida. No podemos seguir andando por este mundo como Vicente, que va por donde va la gente, sino que nuestro andar sea en la presencia de Dios. Con eso, a donde lleguemos nosotros, seamos luz y sal, que la gente vea en nosotros algo diferente, que la gente no siempre vea, ay, llegó ese charlatán que siempre llega, sino que la gente vea y sienta ese aroma, el aroma del cristiano. Señor, te damos gracias, Padre, por tu enseñanza, por tu palabra, Señor. Y en el día de hoy, Señor, clamamos, Dios mío, Señor, como iglesia, Señor de los cielos, Señor. Clamamos, Dios mío, que tu presencia descienda en este lugar, Dios de los cielos, Señor. Clamamos, Dios mío, que tu presencia, Señor, esté en nuestra vida, Señor. Que tu presencia esté en nuestro corazón, Dios de los cielos, Señor. Que tu presencia esté en todos y cada uno de los pensamientos, todas y cada una de las decisiones que tenemos, Dios mío, cielos, Señor. Que no permitamos, Dios mío, los cielos, Señor. Que no permitamos, Dios de los cielos, Señor, que lo que nos ofrece este mundo, Dios de los cielos, Señor, nos saquen de tu presencia, Dios. Que no permitamos, Dios mío, Señor, que las oportunidades que vemos tan maravillosas, Dios mío, Señor, nos saquen de tu presencia, Señor. Padre, permítenos, Señor, andar en tu presencia, Señor. Porque cuando andamos en tu presencia, Señor, hay libertad, Señor. Hay plenitud de gozo, Señor. Hay visión, Señor. Estamos, Señor, listos, Dios mío, los cielos, Señor. Porque discernimos, Dios mío, la presencia, Dios mío, Señor, de lo que viene en contra, Señor. Yo te pido, Dios, que tu presencia permanezca, Señor de los cielos, Señor, en nuestro corazón, Señor, en nuestra casa y en esta tu iglesia, Señor de los cielos, Señor. Gracias, Señor, por todo. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre. En nombre de Cristo, Señor. Amén y amén.